reloj marcaba exactamente las 8:13 de la mañana del día Jueves Santo, y durante fatídicos y largos 18 segundos, la ciudad empezó a vivir uno de los momentos más trágicos y dramáticos en su ya larga historia. 31 de marzo de 1983. Estas escenas nos muestran minutos después la cara de la tragedia, representada en absoluto desconcierto, en confusión, en angustia y en el desespero de no comprender todavía a sus habitantes lo que había ocurrido. Han pasado 42 años desde el terremoto que marcó la historia de Popayán. Popayán pues era pequeño. Habían 11 taxis que paraban aquí y 2 motos. No había más. Mi nombre es Carlos Enrique Rivera Cañón. Fui bombero. ¿Cuántos años tiene en la actualidad? En la actualidad tengo 82 años, en ese tiempo tenía 40 años. Nos retrocedemos de hoy 31 de marzo del 25 a esa época, a esta hora que estaba ocurriendo. ¿Qué? ¿Qué estaba ocurriendo en ese entonces? En ese tiempo pues hubo el terremoto, y pues yo estaba, cuando llegué al cuartel, yo cogí una bicicleta para irme para el cuartel. Cuando llegué al cuartel estaba el cabo Arcos, el sargento González, que es el maquinista, y yo me subí a la máquina y oía a una niña llorando. Entonces le dije, mi cabo, aquí hay una niña llorando. Y yo, no, pero ¿cómo que? Si ahí está todo caído totalmente. Y le dije, pues, usted verá qué hacemos, hay que sacarla de todas maneras. ¿En qué edificación era? El edificio, frente del cuerpo de bomberos, en los edificios Provenza. ¿Un llanto de sí, un llanto, pues ya ella lloraba. Entonces yo le dije al teniente, al cabo, ¿puedo entrar acá? Le digo, si usted bajo responsabilidad, entre. Y como pude, moviendo ladrillo y todo eso, y entré, la niña la salvó, fue primero que Dios, y la salvó fue que estaba la baranda de la cuna alzada y cayó una viga, y entonces le pegó a la mamá en la cabeza. La mamá le estaba dando tetero. Yo saqué a la niña pues arrastrando en una sábana, y después entré y saqué a la mamá. Fue el primer cadáver que pusimos, o se puso en la sala de máquinas. Después llegó, creo que una tía o una hermana, y la recibió. De ahí pues después, ahora ya después de 40 y pico de años, claro que yo hacía como 5 meses habíamos hablado, pero después de 40 y pico de años la vengo a conocer. Es lo que más se recuerda. Lo que más me recuerdo. ¿Y qué otros casos así que...? No, pues de salvamentos muchos hubieron, pero pues uno, no de salvamento, ya cadáveres. Porque pues en realidad, lo que yo me acuerdo que fue nomás a ella, el resto pues ya eran puros cadáveres, y estuvimos en el acto de una panadería que había más abajito de la Virgen de la Esmeralda. ¿Usted fue el ángel guardián para esa niña? Pues yo creo que no, pues primeramente Dios, después ya. ¿Orgulloso de su profesión? Sí, orgulloso de mi profesión. Fui bombero también en Cali y me orgullezco de eso, y fui bombero en el Caquetá. Entonces... ¿Eso fue el terremoto, fue lo que partió la historia de Popayán en dos? Sí, claro que sí. Eso sí, güey, porque ya Popayán está avanzado bastante, muchas construcciones. ¿Puede haber sido para bien o para mal haber partido esa historia? Bueno, para bien, para mal, porque se murieron muchas personas inocentes y muchas pérdidas, pero para bien también porque la ciudad ha cambiado bastante, se ha crecido, la gente es diferente, como cuando vinieron mucha gente que no de otras ciudades, pero bueno, se ha cambiado mucho la ciudad. Yo tenía 6 meses para aquel 31 de marzo de 1983. ¿Cómo fue ese reencuentro con esa persona que logró salvarle la vida? Fue un momento muy especial, realmente logramos reencontrarnos por teléfono en enero de este año. Don Carlos había hecho un esfuerzo grande por tratar de localizarme, y bueno, las cosas de Dios lograron coincidir, y tuve la oportunidad de escuchar de su boca una historia que coincide fielmente con la historia que mi familia siempre me contó. Recordemos un poco cómo es esa historia.
Los datos relevantes del momento, estábamos con mis papás y mis hermanos en los bloques de Pubenza. Nosotros vivíamos en el apartamento 201 del bloque que quedaba enfrente de la estación de bomberos. El terremoto ocurre y don Carlos va llegando a la estación y allí ya estaban algunos de mis familiares que me escuchaban llorar. Y es el llanto el que hace el llamado al rescate. Y don Carlos empieza el proceso de autorización para poder entrar porque pues todavía había muchas réplicas, acababa de suceder. Yo creo que me rescataron muy pocos minutos después porque es la única manera de sobrevivir a esta situación. Y bueno, de allí me sacan, mi mamá estaba cerca a mí, es la cuna que sostuvo la placa que le cayó encima a mi mamá pierde la vida y mi papá queda con uno de mis hermanos, con un primo, con la señora que nos ayudaba en la casa y a mi otro hermanito estaba en otra habitación y él sí lo encuentran algunos días después, ya cuando es el momento del entierro. Un llanto que le salvó la vida. Fue el llanto que me salvó la vida, la luz de Dios que yo creo que todos llevamos en el corazón, el amor de mi familia y es lo que hoy me da la fuerza para continuar. ¿Cuántos familiares perdió eso? Éramos una familia de 5, perdí 4. Quedé huérfana, quedé con la familia de mi mamá y la familia de mi papá ha acompañado todo el proceso. ¿Y hoy en día quién es usted? Yo hoy soy química farmacéutica, trabajo en la industria farmacéutica, trabajo por la salud de las personas y por ayudar a las personas. Tengo 2 hermosos hijos, vivo en Bogotá y tengo una vida y unos proyectos de vida llenos de amor y de luz gracias a esta segunda oportunidad. ¿Qué impresión siente cada vez que escucha hablar de un terremoto? La verdad, no veo, escucho y oro. Trato de no ver imágenes, las últimas imágenes que vi de terremoto fue del de Armenia y realmente fueron muy difíciles para mí y tomé la decisión de no volver a ver imágenes de terremotos, o sea que del de Tailandia les puedo decir que está ocurriendo, pero no quiero ver imágenes. De pronto en sueños que se refleja algo, No, afortunadamente no tengo sueños de reflejo, pero sí he tenido una conexión espiritual muy cercana con mis papás siempre. Era una ciudad muy calmada, muy segura y había muchos escenarios deportivos, como por ejemplo el Mirador. En esa época era un goce disfrutar de esa naturaleza tan bonita que ahorita pues yo la miro y me da mucha tristeza porque ya no existe. Hoy día, hacia ciertas condiciones climáticas y en épocas especialmente donde el crepúsculo aparece, se recupera esa vieja magia de la ciudad, de una ciudad que fue hecha para transitar, para caminar de manera lenta, amorosa, para detenerse, a ser contemplada, a ser vivida. Fue en ese momento que yo me encontraba en la terraza de la casa de vivienda materna y pasó este momento duro para la historia de Popayán, que después del acontecimiento nunca pensamos de que fuera a ser tan nefasto, tan duro de ver la ciudad prácticamente destruida, su centro histórico, sus templos, toda su infraestructura arquitectónica que había en el piso, los muertos que se decantaban cada minuto que pasaba. Y los temblores y las réplicas que seguían también, ¿no? Es histórico para la ciudad de Popayán y tener uno en la memoria lo que pasó, que vivimos en carne propia ese nefasto momento, triste momento para la historia de nosotros los payaneses. ¿Fue lo que marcó su vida? Claro, nos marcó, tenemos recuerdos que nos tocó dormir prácticamente en la calle, sí, sin agua, sin servicios públicos, mucho vandalismo, prácticamente hacer comités cívicos del cuidado de los mismos barrios, me acuerdo, sí, ir a traer agua a muchos sectores donde había, en pozos, donde sacaban el agua de pozos, bueno, en fin, muchos recuerdos y ver cómo poco a poco la ciudad fue resucitando. Y por eso es que yo testifico, donde quiera que voy, cómo los payaneses hemos hecho para que a pesar de estos 12 terremotos que han destruido en la historia de Popayán, esta ciudad, hoy esta hidalga ciudad se mantiene en pie, mostrando su calidad, su ciudad blanca. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, que la gente pide a través de los micrófonos y de las cámaras, que se mantenga así, que es lo que la gente quiere ver, el centro histórico más grande de Colombia, más bonito de Latinoamérica, que lo cuidemos, que lo protejamos para que a través de esta industria del turismo podamos conseguir más ingresos para nosotros los payaneses y para mucha gente que necesita salir adelante. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 13 años, vivía en la calle 12 bis,
al lado de la escuela Manuel José Mosquera, donde hice mi primaria, cerca de la Plaza de Toros. Ese barrio, gracias a Dios, no sufrió tanto como lo sufrió el Cadillal. Sí, yo me acuerdo que los bloques de Pubenza prácticamente fueron totalmente destruidos, el centro histórico quedó en el piso, otros barrios que fueron totalmente muy golpeados, cerca de 300 víctimas de este terremoto, pues hoy lo conmemoramos con tristeza, pero también con alegría de mirar cómo con el esfuerzo de todos los payaneses hemos podido resurgir y mostrar, como lo digo, este hermoso centro histórico que esté en pie. Sí, hace 42 años yo era presidente del Sindicato de Trabajadores del municipio y el alcalde era el doctor Luis Guillermo Salazar, ingeniero, que en ese momento renunció y que encargaron al doctor Colmenares como alcalde encargado. ¿Y cuál fue el motivo de la renuncia del alcalde? El motivo de la renuncia del alcalde Luis Guillermo Salazar fue porque hubieron contradicciones con la gobernación, inclusive por la entrega de algunas carpas como las que envió el gobierno de Cuba, que traía un aviso que decía de Cuba para la liberación de América. Entonces había una contradicción porque decían que si ellos colocaban esas carpas era patrocinar el comunismo en el Cauca, en Popayán. Entonces la gente le tocó presionar para que entregaran esas carpas. Una vez renunció el doctor Luis Guillermo Salazar, la gobernación ordenó entregar esas carpas. Esas se instalaron en el Parque Infantil de Alfonso López, unas carpas verdes, y eso le sirvió mucho a la comunidad. Eran más o menos casi 300 carpas. ¿Y qué pasó luego? Y luego de esto, pues hubo un caos muy grande en Popayán porque pues no había estabilidad de gobierno. Entonces los alimentos y las ayudas que llegaban en ropa, en alimentos, esos alimentos se perdían. Esos pollos, venían cantidad de productos que regalaban muchas empresas, muchas entidades, y esos alimentos se dañaron. ¿Y la gente con hambre? Y la gente necesitando esos alimentos. Como presidente yo del sindicato, el doctor Luis Guillermo Salazar me facilitó el transporte de una camioneta y yo pude llegar a muchas veredas de Popayán con mantas, con cobijas, con plástico, con algunos alimentos en algunas partes, y los nuevos barrios que comenzaban como a organizarse. Entonces fue una época muy difícil administrativamente, yo creo, y después de esto ya viene el doctor Alfredo Solarte Lindo, que fue ya nombrado por el presidente, y él fue que tomó ya la batuta de la reconstrucción de Popayán. ¿Los alcaldes eran nombrados por el gobernador? Los alcaldes eran nombrados, digamos, por el gobernador, sí, en común acuerdo con el presidente de la República. Alirio, el terremoto partió en dos la historia de Popayán. ¿Fue bueno o fue malo? Pues realmente había una necesidad muy grande de vivienda porque en Popayán la gente vivía hacinada. Eran hogares donde las familias vivían con sus hijos, con su esposa, su mujer, y todo eso. Era un hacinamiento duro, no había cómo hacer vivienda en Popayán. Era una ciudad pequeña, pero tenía un flujo de mucha gente que llegaba aquí. Entonces, todas esas personas lograron o se organizaron para hacer los nuevos barrios de Popayán, como el 31 de marzo, que fue uno de los primeros sectores que fueron cogidos por la gente para hacer su vivienda. Ese fue un barrio que surgió de primero en ese proceso. ¿Usted cree que las ayudas llegaron a quien las necesitaba verdaderamente? Pues realmente las ayudas materiales que llegaron aquí, muchas ya después se distribuyeron y llegaron a la gente. Pero ya los recursos económicos que llegaron de otros países, de solidaridad de otros gobiernos, de eso nunca se supo cuándo llegó, cuánto llegó, porque nunca le rindieron cuentas a Popayán. ¿Cuánta plata entró a Popayán para la gente y para la reconstrucción? Pero yo creo que la mayoría de esos recursos se fueron en la reconstrucción de los edificios públicos, hasta el punto de que los trabajadores tuvimos que hacer presión para que el gobierno nacional girara la plata para pagar las prestaciones y las deudas que tenían con los trabajadores. ¿Usted cree que si no hubiese habido terremoto, Popayán no hubiese crecido? Yo creo que no había tenido este crecimiento, y tal vez un poco de desorden porque se hicieron barrios nuevos donde no había servicios públicos, donde no había vías. Todo esto le tocó asumirlo el gobierno a nivel nacional, a construir nuevas vías,
el tema de los servicios públicos, del acueducto, del alcantarillado, o sea, dotar de todos estos servicios a estos nuevos barrios, creo que también tuvo un gran costo. ¿Usted perdió familiares? Yo no, gracias a Dios no, pero yo estaba ese día en mi casa cuando el terremoto, como no nos pasó gran cosa, pues inmediatamente como presidente del sindicato me fui a mirar las casas de algunos compañeros que se habían caído y le solicité al alcalde Luis Guillermo me facilitara una camioneta para hacer esa gestión. ¿Residía dónde? ¿En qué barrio? Yo residía en la María Occidente. ¿Y vive actualmente allá o no? No, vivo ya en Palacé. Muchas gracias, sí, ha sido este reencuentro muy emocionante y pensábamos, hace 42 años estábamos revolando en cuadro por todo Popayán y sus alrededores con este fenómeno natural que afectó en forma muy importante a nuestra ciudad, el centro de la ciudad, las edificaciones obviamente, pero sobre todo pues en la catedral primada, en la catedral de la Asunción y en Torres, el barrio, que fueron, digamos, donde fallecieron las personas en general, fueron más o menos 245, 250 personas que si hubiera sido el fenómeno natural del terremoto a otra hora hubiera sido pues muchísimo más las personas afectadas y posiblemente fallecidas, dado pues que en pleno Jueves Santo de nuestra Semana Mayor hay mucho público en las iglesias, en las calles y en las procesiones pues casi ni lo tengo que explicar porque es de todos conocido. ¿Qué cargo tenía en ese entonces? Yo era juvenil de la Cruz Roja, como muchos de mis compañeros que están allí celebrando con alegría el reencuentro, como cualquier voluntaria, pues estuvimos actuando para poder hacer el reconocimiento, hacerle el rescate de las personas, pero también lo viví desde toda la parte de gestión importante que desarrolló mi mamá, María Antonia Simos de Velasco, que era la presidenta en ese momento. ¿Cómo fue ese momento sentimental? Nosotros vivimos en el norte y digamos en mi casa no pasó nada, pero a mi mamá ahí mismo dijo el uniforme y vámonos a la Cruz Roja, que ha sido mi segundo hogar. Desde que tengo 6 años, mi mamá llevó la Cruz Roja a la casa y siempre ha estado en mi corazón. Hoy se ha reencontrado, doctora, usted precisamente con ese grupo de jóvenes en ese momento, y cuáles son las experiencias que hoy, después de 42 años, ustedes recuerdan. Pues recordamos mucho lo de Bloques Pubenza, que pues nos impactó muchísimo y ahí quedó, por ejemplo, atrapada pero viva nuestra directora ejecutiva en su momento. Y pues los jóvenes empezaron a rescatarla, Leonor Vallecilla. También pues los rescates aquí en la catedral, las reuniones pues con el presidente Belisario Betancur, donde ¿cómo se dice? Visionó a Popayán resurgir como el ave fénix, que así fue, con el apoyo del gobierno nacional, con instituciones como nuestra institución, con el gran compromiso de todo el voluntariado, no solamente del Cauca, porque vinieron a acompañarnos también desde el Valle, desde Caldas, desde la Sociedad Nacional, y se quedaron aquí 3 meses trabajando hombro a hombro con nosotros, así como las personas del ejército que están aquí, que se vinieron por la Semana Mayor y se quedaron trabajando también por la ciudad y la comunidad. Hoy tenemos la oportunidad de planificar, dinamizar y proyectar nuestro municipio. Me gusta que todo queda cerca, que en el centro histórico encuentras el área académica como la universidad, el área religiosa, mucho sitio turístico también, gastronómico. Sus calles, sus paredes blancas hacen de una Popayán muy linda, muy llamativa para los turistas. Juntos construiremos la ciudad que merecemos.